Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Te doy la bienvenida a Quiero Platicar, tu canal de coaching. Soy Liliana Franco, tu coach personal, y en esta ocasión quiero hablar contigo acerca de los beneficios que ofrece el coaching a nivel empresarial. Bueno, seguramente has escuchado que el coaching es implementado cada vez más por diferentes empresas y organizaciones con la finalidad de elevar la calidad de interacciones entre sus colaboradores. Bueno, ciertamente las principales ventajas que ofrece el coaching en el ambiente laboral es que ayuda a que a nivel individual se mejore la actitud. Tal vez has visto a diferentes compañeros que tienen una buena actitud, que enfrentan los problemas o diferentes situaciones laborales en el día a día de una forma positiva, mientras que hay otros que parecería que todo es negativo o que no tiene solución determinado tipo de problemas. Bueno, el coaching es un trabajo personal, es decir, el coaching es una invitación a que trabajemos en nuestra persona. Es decir, esto no se logra a través de un curso que a lo mejor te dan en la empresa o a lo mejor vas a determinado lugar y entonces lo aprendes y mágicamente al día siguiente ya sucede un cambio dramático en nuestra persona. En realidad, el coaching nos ayuda y es una invitación a que trabajemos en nosotros mismos. Es decir, por eso ayuda a mejorar la actitud, ya que es un trabajo que nosotros hacemos porque de manera voluntaria queremos movernos hacia un estado de ánimo más reconfortante, hacia un estado de ánimo que nos va a agregar valor y que nos va a ayudar a ser mejores personas y mejores empleados. De manera que por esto el coaching a nivel general, si le llamáramos en el coaching sistémico dentro de una organización, una vez que los individuos comenzamos o a nivel individual comenzamos a comportarnos de una mejor forma y a tener una mejor actitud, entonces esto se va contagiando hacia el resto de la organización. Ahora, otra ventaja importante que ofrece el coaching en las empresas y que lo vas a ver en diferentes organizaciones que implementan esta metodología es que ayuda a mejorar la calidad de interacciones a través de los colaboradores. Por ejemplo, ya sea a nivel de supervisor hacia sus empleados o viceversa. Bueno, la calidad de interacción es muy importante. No sé si te ha tocado entrar en empresas en donde ves que el ambiente laboral se siente pesado. O sea, es decir, de pronto ves y nadie te tiene que decir si se llevan bien o se llevan mal, porque tú solo te puedes dar cuenta de ese ambiente que se percibe, ¿no? Puede ser también al revés, que cuando tú llegas de repente ves equipos de trabajo que se llevan padrísimo y ni siquiera tienen que estar interactuando todo el tiempo. Tú lo puedes percibir también. Bueno, el coaching ayuda en esto porque saca lo mejor de cada persona, es decir, te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo para contribuir al logro de mejores resultados dentro de la organización y por consiguiente la calidad de interacciones en el día a día se mejora. Ahora, un tercer beneficio que también ofrece el coaching en las empresas es que además de todo esto que platicamos, también mejora o incrementa la calidad de comunicación que tienen los individuos en estas interacciones. Es decir, la comunicación se vuelve con un mejor respeto, ya sea de los supervisores hacia sus empleados y también de forma inversa. Entonces, la calidad de comunicación, ya sea la verbal o no verbal o incluso la escrita, cualquiera de este tipo de comunicaciones se mejora, ya que a través del coaching también nos ayuda a movernos de un estado actual que queremos mejorar hacia un estado deseado. Y esto, por consiguiente, le pega o ayuda también a influenciar el tipo de comunicación que estamos ejerciendo. Y por último, otra de las ventajas también muy importantes que te puedo compartir que agrega el coaching en las organizaciones es que ayuda a que los problemas personales no afecten en el desempeño laboral y viceversa. Normalmente tendemos como de manera individual a llevarnos los problemas de la empresa a nuestra casa o a nuestras relaciones de pareja o de familia y eso es muy nocivo para la persona.
O también al revés, si estamos pasando por un problema familiar, luego tendemos a llevarlo al trabajo. Y esto pues es muy común y es muy difícil hacer esa separación. Bueno, a través del coaching también te ayuda a reflexionar en estos temas y a ser muy asertivo en qué tipo de cosas puedes llevar al trabajo y viceversa, para que no te afecten tanto en los resultados de la organización y en tu desempeño diario, como también en la calidad de vida que tienes con tu familia y de las interacciones que tienes con tu pareja o a nivel familiar. Entonces, todos estos beneficios son importantes, pero se logran comenzando con el trabajo que hacemos de manera individual. Es decir, como te decía, tal vez a través de un curso o a través de un manual que te entreguen en una empresa no va a ser suficiente. Esto nace a través de nosotros mismos. Cuando queremos ser mejores personas, cuando queremos tener una mejor calidad de vida, cuando estamos cansados tal vez de estar en diferentes situaciones de estrés todo el tiempo o en estados de ánimo limitantes o estar en un ambiente de trabajo que es muy pesado, bueno, cuando tomas esa decisión de cambiar, entonces es una semillita que queda sembrada en tu persona. Y esa, si la cuidas y la vas nutriendo a través del tiempo, va a florecer en un árbol poderoso y muy fuerte. Es decir, empiezas a tomar todo el aprendizaje que te va a ayudar a vivir mejor y por consiguiente, pues esto se va a ver reflejado no solamente en el aspecto personal, sino también en el aspecto laboral. La suma de todo eso, es decir, de todas las personas que empiezan a hacer esos pequeños cambios, es cuando lo puedes ver ya como una filosofía en la empresa. De esta manera el ambiente laboral empieza a cambiar. Los líderes empiezan a tomar más en cuenta las recomendaciones y el valor que tiene el recurso humano dentro de la organización y también pues ayuda a que los empleados se sientan mejor, más motivados y a que deseen perseguir mayores retos y ofrezcan mejores resultados a la organización. Bueno, espero que la información te sea de utilidad y también espero verte pronto.